Una dura predicción de Tomás Mochati, el conocido abogado que hace actividad periodística y que lidera Bio Bio, la radio, el medio más grande de todo Chile, que hace una predicción bastante catastrófica, pero creo que realista dentro de este caso, porque establece que hay una posibilidad muy grande que con lo mal hecha que está la nueva constitución por cómo va y como se está convirtiendo no en algo generalizado sino en algo partidista, se convierta en un texto que divida a la población, un texto que genere quiebres antipoblacional y que finalmente lleve a un nivel de conflicto, de rabia, de odio, que podría terminar destruyendo la unidad social en que en parte ya está destruida dentro de Chile y que lleve eso a un nivel de violencia altísimo o mayor fragmentación, porque no necesariamente creo que termine en lo que él dice necesariamente violencia entre dos bandos per se, sino que por cómo van las cosas y algo que no toma en cuenta él, que tal vez por una visión más centralista, que es el descontento cada vez más grande de las regiones, que más bien pueda dar en un proceso de balcanización, no inmediatamente, pero en el paso de unos años. Todo esto lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Delgado Araya Pablo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El nuevo comentario de Tomás Mochati es bastante lapidario. Se llama "La nueva constitución traerá paz o será una causa de guerra". Y en general habla del mal manejo que ha tenido el gobierno de Boric, que lo hemos visto en este canal, que ha tenido un inicio bastante malo, más allá de cualquier gobierno anterior en mucho tiempo, ¿no? Tanto gobiernos de derecha como de centro izquierda que ha habido en los últimos años han tenido inicios más blandos, podríamos decirlo, sin tanta controversia, pero el de Boric en particular, por el nivel de crisis que le ha tocado, como también por el mal manejo comunicacional y político, ha sido bastante duro, ¿no? Y en medio de todo eso se enfoca en la Constitución. Y explica cómo la tensión ha ido aumentando y cómo la constituyente está creando una constitución que es más bien afín a grupos de extrema izquierda por cómo se conformó a nivel de la convención y más bien representa a ese sector nada más, está generando un nivel de choques y molestias que podrían generar que la constitución, más que ser una señal de unidad, se convierta en una señal de división, de quiebre, de peleas internas que divida más al país. Que como ya vemos que está yendo la cosa, en realidad es así. Vemos a gran parte de lo que llaman amarillos por Chile, que son centristas, molestos con la nueva constitución. También vemos críticas dentro de la centroizquierda a la nueva constitución. La derecha también, desde el inicio, que estaban también criticando eso. Y también todos esos sectores más centristas y centroizquierdistas están molestos. En la realidad. Mientras que en algunos de los sectores de extrema izquierda encuentran que no van lo suficientemente lejos, que me parece bien curioso porque ya es bien radical los cambios que proponen. Entonces está generando un nivel de choque y molestia importante que aún creo, por cómo van las cosas, que si es que hay dos opciones, porque puede que hayan tres, igual ganaría la prueba la nueva constitución. Si hay tres opciones, que una propuesta que se está proponiendo con la otra alternativa de la constitución de Bachelet, ahí creo que el rechazo tiene una posibilidad de ganar porque el voto apruebo se dividiría entre dos opciones, pero todavía va en dirección de aprobarse, pero como se está escribiendo con un nivel de estatismo, de autoritarismo mediático y también sumado a eso estructuras legales bien contradictorias, inevitablemente va a generar mayores divisiones, mayores controversias y mayores peleas. Y eso se ve también por los conflictos que ya se dan. Por un lado vemos el aumento de la delincuencia que no para y sigue creciendo y ataque principalmente a grupos de pymes, a la clase media, que vamos a ver que con todas estas cosas la clase media es la más afectada y a la que más están atacando este tipo de cosas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que el día de ayer hubo un ataque bastante duro al dueño y su local de la ex fuente alemana, que recordemos que el señor Carlos Siri, que hace algunas semanas también atacaron su negocio y se le defendió con una pistola de aire comprimido, si no me equivoco, pero era un arma no letal, y se lo quitó la justicia y lo dejaron desarmado, una cosa terrible, y ahora nuevamente lo atacaron, no había medios de defensa y siguen agrediendo. Y lo que termina ocurriendo es que los más afectados son esos, las pymes, los emprendedores, los negocios que intentan surgir, esos son los más afectados. Y no se ve solo en problemas como eso, sino que en crisis como la vivienda y otro tipo de cosas. En realidad lo que se está haciendo y empujando no es buscar soluciones que beneficien a la población,
sino que se está creando, al amparo de la casta parasitaria que es el de los políticos sobre el Estado, un grupo de gente que vamos a llamar criminal y que también actúan de manera parasitaria, que amparados por los medios, ahora por la justicia y por políticos, hacen actos ilegales, abusan de personas de bien que se esfuerzan y trabajan y le quitan sus cosas sintiéndose en un derecho para ello. Un ejemplo de eso es el aumento sustancial que ha habido en la toma de arriendos, de casas, de departamentos, de terrenos, y que la justicia en su momento ha avalado, y que los únicos perjudicados al final son aquellos que siguen la ley, aquellos que tienen un arriendo por el que quieren usar para surgir o mantenerse o para una pensión un poco mejor, y se los quitan y terminan siendo atacados o incluso criminalizados por la justicia. Vamos a ver un caso a continuación. Tenemos que hacer trámites, aunque tú quieras ir a la puerta. Ya no importa, ¿de dónde te interesa vivir y venir a tomarte una casa? Y por lo mismo, porque no tengo donde vivir, por eso la estoy tomando. ¿Y de quién es el problema? De todo. Es tuyo, vos. Y que, bueno, ahora si me quejas, usted ya no tengo nada más, que si vaya a hablar de esa posición, yo no tengo nada más contigo. Sí, pues yo ya no los pago, aquí cuando lleguen lo conversamos. Yo no voy a salir de aquí en todo caso, así que haga lo mismo, vaya a salir como sea. Calma. No se igual nada, hay que hacer una cosa. Ese es un solo ejemplo, es un caso en que unas personas se tomaron una casa que habían arrendado, no pagaron más y se la tomaron, y van los dueños reales de la casa a pedir que se las devuelvan, y lo que termina ocurriendo es que los delincuentes, los parásitos, porque no hay otra manera de llamarlo, que se tomaron eso, dicen, ah, no, ese es tu problema, no, es que nos tienen que dar algo, y llaman a los carabineros para echar a los dueños reales del lugar, y ellos se tomaron esa casa. Eso es una locura. Como pueden ver, con la lógica de esto de dar legitimidad y legalizar de manera indirecta con los fallos de la Corte Suprema las tomas de propiedades, a la vez que se desarma la población y el Estado con su monopolio de la fuerza no lo usa, pero evita que los ciudadanos se puedan defender, los únicos perjudicados son la clase media, son los trabajadores, son los emprendedores, son esas familias que quieren una vida mejor. No se busca que se pasen abusos sobre la población, que se les aplaste, pero se busca una mejor calidad de vida y eso implica estar mejor y que no se les pase por encima. Vemos afectados, como el caso que vimos en pantalla, a familias de clase media que ahorraron toda su vida para poder comprar una segunda casa y así arrendarla y recibir algo a cambio, y se las quitan y terminan ellos siendo criminalizados, los dueños reales de eso, con actitudes de parásito de los otros, con una mentalidad de que tienen derecho a tomarse cosas porque son metidos así en los colegios con adoctrinamiento, en los medios de comunicación y por políticos que legitiman eso, emprendedores y familias que tratan de surgir adelante y les destruyen sus negocios, y si se dignan a defenderse, como ocurrió con el señor Carlos Siri, viene el Estado y los desarma y los castiga. Es un problema generalizado que vemos que se da en distintas áreas, y esto también, algo que no menciona Mochati, se da con el tema del centralismo, porque estos problemas, que esos son casos de Santiago, también se repiten sistemáticamente en numerosas regiones, más numerosos problemas locales asociados a contaminación, asociados a extractivismo de Santiago, sacándole sus recursos en perjuicio a las regiones para subsidiar a la capital, y una serie de otros problemas. Y eso llevan décadas, y todo lo que se está empujando actualmente es una falsa descentralización, y sigue esa misma lógica, y el descontento, con justa razón, va aumentando en las regiones. Entonces, efectivamente, esta nueva constitución, pero también cómo se empuja cultural y mediáticamente los temas tanto de las políticas como educacionales y mediáticos, van a generar cada vez mayor descontento. Pero a diferencia de lo que dice Mochati, de que esto puede generar casi como una guerra entre dos bandos, no. Porque cuando usualmente ocurre eso es porque hay una sensación de unidad que lleva a dos bandos. Lo que más se parece a lo que podría ocurrir es un proceso de balcanización y de división. Porque no hay una sensación de unidad, porque en realidad siempre fue muy artificial, entre esos distintos grupos. No lo hay. Lo que hay, por ejemplo, en común muchas veces es un desprecio a Santiago por las regiones. Pero lo que hay eso va a empujar, y creo que es una de las consecuencias positivas de todo esto, dentro de todo, sería un mayor deseo de autonomía por las regiones o eventualmente independencia, que están en todo su derecho cada territorio en hacerlo. Porque empiezan a aumentar los argumentos que tienen toda la razón, por ejemplo, en el norte de Chile, que empiezan a decir, oigan, si nosotros fuéramos independientes, seríamos mucho más ricos porque tenemos los recursos naturales que se están enviando todos a la capital, y además se nota que tienen preferencias distintas. El norte, si hubiera ellos votado por su cuenta y fuera independiente, ahí probablemente estaría gobernando París y el PDG. En el sur es al revés, ahí probablemente estaría gobernando la derecha con Kast, o tal vez Parisi porque estaban un poco peleados ahí en distintas regiones.
distintas cosas, mientras que en la zona central es donde más esta lógica parasitaria, estatista, abusadora está, y toda esa contaminación educacional como mediática también emerge de Santiago y de Valparaíso. Entonces, no necesariamente son dos bandos, como dice Mochati, inevitablemente esto puede llevar a un odio regionalista contra los centralistas, como fue también en nuestra historia en el siglo XIX, donde también hubo muchos conflictos entre regiones y la capital, donde ganó la capital y se impuso el sistema que todavía tenemos hasta la actualidad, que fue un error, y que eso lo impusieron los conservadores en el siglo XIX, vale la pena decirlo. Pero de todas maneras, es algo que se está dando. Y lo peor de todo, que esto en gran medida está siendo impulsado por los colectivistas, los estatistas y sectores de izquierda, es que la derecha tampoco es una buena alternativa, porque usualmente a nivel histórico, cuando este tipo de cosas pasan, aparece la derecha no siendo buena, sino presentándose como la alternativa, diciendo no orden, y son unos conservadores, corporativistas, autoritarios. ¿Y qué termina ocurriendo? Que la gente los termina apoyando porque dicen, bueno, lo otro no me gusta, pero lo que propone la derecha también es pésimo, y terminan generando un ciclo sin fin que repetimos a lo largo de la historia, de que la izquierda deja un desastre, la derecha es un desastre distinto que toma por rebote, después la gente se molesta con eso y quedamos de nuevo en lo mismo. Es un ciclo que toma décadas, pero se va repitiendo. Y por eso la alternativa ante este tipo de situaciones es no buscarlo en la derecha ni en la izquierda, sino en la autodeterminación, en la autonomía. Y yo por eso creo que ahí la organización ciudadana en comunidades locales es sumamente importante, que bajo ideales libertarios empiecen a poder organizarse, defenderse, y que por lo mismo es tan importante empujar la autonomía, la autodeterminación y también la eventual independencia de ciertos territorios, que los ciudadanos y las comunidades empiecen a acceder a medios de autodefensa para defenderse ante estas agresiones y darse cuenta que la solución no va a estar en los carabineros, en el Estado, ni en la derecha ni en la izquierda, que no los va a salvar el Estado para rescatar lo que es suyo, sino que las mismas personas en su comunidad y por organización mutua son los que van a tener que resistirse ante eso. Y ahí muchos también se van a dar cuenta que para lograr esas cosas no necesitan del Estado, sino que al contrario, el Estado y el duopolio político son organizaciones que los aplastan en la búsqueda de su autonomía y su autodeterminación y la felicidad por lo mismo. Entonces, ¿esto va a traer consecuencias negativas? Sí, pero no hay mal que por bien no venga, y puede que de todo esto, si es que se empujan las cosas de manera correcta, surja una organización mucho más autónoma y libre, y que especialmente pueden beneficiar a las regiones, pero nunca se va a lograr eso mientras se confíe ni en la izquierda ni en la derecha, se confíe en el Estado, menos el Estado chileno, y se mantenga este centralismo. Pero para llegar a ese punto, probablemente a nivel intermedio, habrá muchos conflictos, habrá muchas peleas, pero no necesariamente será entre dos organizaciones, dos grupos, sino que puede ser una fragmentación multipolar. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. ¿Cuál creen ustedes que es la solución? ¿Es la derecha? ¿Es una alternativa de autonomía y más libertaria? ¿Es la izquierda? ¿Algo distinto? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.